Vivimos en la era de la información, donde las palabras nos rodean, las imágenes nos persiguen y los sonidos se agolpan en nuestras mentes a cada instante. No obstante, una paradoja inquietante se cierne sobre nosotros. Mientras más acceso tenemos al conocimiento, menos comprendemos el mundo que habitamos. No se trata de ignorancia, sino de una forma de atrofia mental colectiva. Es algo que va más allá incluso. Esta reflexión pues propone un análisis profundo desde la psicología junguiana para entender por qué ya no entendemos nada y para comprender los motivos que oculta esta atrofia mental colectiva. Comencemos por lo primero. ¿Qué es la atrofia mental? La atrofia mental colectiva no es una enfermedad diagnosticable, sino un fenómeno sociopsicológico que se manifiesta en la incapacidad creciente de las personas para interpretar el mundo con profundidad. Esta atrofia se traduce en la pérdida de habilidades como la atención sostenida, la interpretación simbólica, la empatía narrativa y la capacidad de establecer conexiones entre hechos. La hiperestimulación digital, la fragmentación de la experiencia y el consumo compulsivo de contenidos triviales, banales, están en el corazón de este fenómeno. El resultado es una mente superficial, que reacciona, pero nunca reflexiona. Ahora bien, la atrofia mental colectiva no es una casualidad ni una simple consecuencia del progreso. Es una crisis invisible, una epidemia cognitiva, cuidadosamente incubada, cuidadosamente preparada. ¿Pero por qué? ¿Con qué propósito? Porque una mente atrofiada no cuestiona, no imagina, no recuerda quién es. Nos han atrofiado porque el pensamiento profundo estorba. La contemplación, la duda, el mito, el símbolo, son territorios peligrosos para un sistema que necesita sujetos eficientes, pero desconectados, activos, pero vacíos, consumidores sin alma. Nos han atrofiado porque una mente reducida a impulsos es más fácil de controlar. No piensa, no ama con hondura, no resiste, solo responde a estímulos y además quiere más estímulos. La velocidad del mundo moderno no es natural, es algo estratégico. No da tiempo a pensar ni a sentir de verdad. Nos han atrofiado porque quien comprende ya no obedece, porque la conciencia simbólica despierta revoluciones interiores. Y un alma despierta, aunque esté sola, es una gran amenaza para cualquier orden que se alimenta del adormecimiento colectivo. Por ende, la atrofia mental colectiva es una epidemia silenciosa. Nos han atrofiado porque la mente despierta recuerda, cuestiona y transforma. Y eso es lo único que este sistema no puede permitir, ya que una mente atrofiada es una mente manipulable, que no puede comprender símbolos, narrativas complejas o ideas profundas, solo reacciona. Una mente reactiva es perfecta para el consumo impulsivo, la obediencia emocional y la polarización política. Ya no se trata de informar, sino de capturar la atención y dirigirla. El algoritmo no premia lo que despierta conciencia, sino lo que genera entretenimiento y estupidez. Así pues, el sistema actual necesita sujetos funcionales, no pensantes. La educación industrial y el entretenimiento de masas han sido diseñados, en muchos casos, para formar trabajadores y consumidores, no individuos autónomos y pensantes. Sin duda, pensar profundamente es muy peligroso. Puede llevarte a cuestionar el sistema, a buscar otro sentido de vida. Por eso, se fomenta una cultura de lo inmediato, lo fragmentado, lo trivial. Justamente Carl Jung ya dijo que el ser humano se comprende a sí mismo y al mundo a través del símbolo, porque los símbolos son puertas al inconsciente colectivo, estructuras vivas que permiten que lo inexplicable sea experimentado. Pero sin símbolos, ¿qué ocurre? El alma se empobrece, el humano se vuelve mediocre. Hoy asistimos a esta realidad, es decir, vivimos en una época que ha reemplazado los símbolos por estímulos. En lugar de arquetipos tenemos eslogans, en lugar de mitos tenemos algoritmos. Esta degradación simbólica atrofia nuestra capacidad de comprensión profunda y nos desconecta del sentido trascendente de la vida. Por ende, la pérdida del mito, del rito y del símbolo ha dejado un vacío que se ha llenado con famosos, ideologías huecas y estímulos visuales sin alma. Ya no vivimos experiencias significativas, vivimos espectáculos. Y eso no transforma, solo entretiene, emboba, atonta. Por eso hay una guerra
y es la guerra más peligrosa de todas. Es una guerra por tu atención y tu alma es el precio. La economía actual es una economía de la atención. Entonces, cada segundo que pasas consumiendo entretenimiento superficial y absurdo significa que te han capturado, porque necesitan que pierdas profundidad y te acostumbres que todo es fácil, rápido y con dopamina instantánea, pero a cambio te arrebatan algo tan sutil que es tu capacidad de pensar por ti mismo. Si tenemos en cuenta esto, cabe recordar que para Carl Jung, el inconsciente colectivo contiene patrones arquetípicos universales que ordenan la experiencia humana, pero en una cultura que niega lo simbólico, estos arquetipos se distorsionan, se reprimen, generando una sombra colectiva. Esta sombra se manifiesta desde la intolerancia, el pensamiento rígido, la simplificación moral y la pérdida de empatía. Y la incomprensión o la baja comprensión no es solo intelectual, es también emocional y espiritual. No entendemos y tampoco queremos enfrentar el caos interno que traería una comprensión real. Entonces, el yo inflado, atrapado en su burbuja narcisista, teme ser transformado. Otro problema es que la mente ya no estructura relatos, solo responde a impulsos, pero los relatos son esenciales para el sentido. Nos permiten ordenar el tiempo, integrar el dolor, proyectar el deseo. Sin relato, sin narrativa, la experiencia se convierte en una sucesión de fragmentos inconexos. Esta fragmentación genera ansiedad, vacío, desorientación. La mente atrofiada no es capaz de hilar un relato personal porque vive en modo automático, atrapada en el eterno presente. Esto lo hacen mucho las películas. Las películas ya no tienen narrativas profundas. Entonces, ¿qué síntomas se observan con la atrofia mental? Una persona atrofiada mentalmente no tiene o carece de pensamiento crítico, conexión con el símbolo, memoria profunda, imaginación activa, sentido del propósito. Además de esto, tampoco tiene empatía real, intuición, pensamiento abstracto, contemplación, autonomía interior, discernimiento, conexión con lo sagrado, creatividad simbólica, menos aún diálogo interno, tampoco capacidad de integrar opuestos, percepción del tiempo profundo y tampoco acceso al inconsciente, ni siquiera sentido de comunidad trascendente y menos aún deseo de verdad y rebelión del alma. Todo esto hace que su comprensión intelectual, espiritual y emocional sea baja o muy deficiente, porque este tipo de personas depende de estímulos externos. Tiene un bajo nivel de atención y concentración, odia el silencio y la lectura profunda, tiene un pensamiento dicotómico, donde todo es blanco o negro, incapacidad total para cuestionar sus propias creencias, uso excesivo de clichés, frases hechas e ideas implantadas, padece de vacío existencial, no tiene interés por el mito, la poesía y otras formas artísticas, se entretiene con el escándalo y lo superficial, carece de conexión con su sombra y su alma, tiene un lenguaje tan simplificado que no entienden conceptos básicos, no saben escuchar, recurre al insulto cuando no comprende, agrede para evitar la reflexión, siente amenaza ante ideas nuevas o simbólicas. ¿Cómo afrontar entonces la atrofia mental o cómo evitar caer en ella? Hay algunas prácticas que nos pueden ayudar, entre ellas leer libros que activan la imaginación, estimulan la atención y desarrollan el pensamiento simbólico. También meditar y cultivar el silencio, porque meditar reduce el ruido mental y nos reconecta con el inconsciente. Y el silencio es un terreno fértil para que vuelva a brotar el símbolo. También escribir, porque la clave en esto es que la escritura estructura la experiencia, permite la expresión simbólica y ayuda a integrar emociones y pensamientos que de otro modo quedarían inconscientes o fragmentados. Otras prácticas son participar en experiencias artísticas o rituales. ¿Por qué? Porque el arte y el ritual permiten vivencias simbólicas profundas. Ir al teatro, escuchar música significativa, asistir a ceremonias, todo esto nutre el alma colectiva. También estudiar mitología, símbolos y arquetipos, es decir, conocer los grandes relatos humanos reactiva estructuras mentales profundas. Carl Jung decía que el mito es la voz del inconsciente colectivo. Otra cosa que es muy importante son las conversaciones profundas, filosóficas, espirituales, etc. Porque cuando interactúas o te sientas a hablar con una persona que trata sobre estos temas tan profundos, estás hablando ya con otro desde el alma, no desde la doxa, como decían los griegos, no desde la opinión,
Entonces, todo esto reactiva el pensamiento crítico y fortalece el lazo simbólico entre individuos que están buscando algo trascendental, aunque no sea una meta, sino solamente un proceso. Y también para aquellos que tengan la oportunidad de conectar con la naturaleza, pues es algo genial porque la naturaleza es un símbolo vivo. Caminar en silencio, observar, tocar la tierra, todo esto nos devuelve a un lenguaje preverbal que sana la mente, el caminar en silencio. También es muy importante interpretar los sueños y profundizar en ellos, porque los sueños son el idioma del alma. Analizarlos desde una perspectiva junguiana es una de las vías más potentes para reactivar la mente simbólica y, sobre todo, disminuir el consumo de información fragmentada. De esa manera se eliminan estímulos excesivos y permite que el cerebro pues recupere su ritmo natural. Ya en casos muy graves de atrofia mental, pues hay que acudir a psicoterapeutas junguianos o no, pueden ser de otra corriente. La cuestión es que te ayuden a sanar el alma y fortalecer la mente comprensiva. Por tanto, la propuesta de Jung es terapéutica. Recuperar la comprensión pasa por reintegrar el símbolo a la vida cotidiana. Si te gusta la pintura, pues analiza los símbolos en la pintura. Si te gusta el cine, identifica los símbolos en las películas. Hay un montón de métodos sencillos de hacer y que te permiten reintegrar el símbolo a tu vida cotidiana. Esto implica reconectar con los sueños, con los arquetipos, con el lenguaje poético del alma. El símbolo no se entiende con la razón, sino con la intuición superior, con eso que se llama razón poética. Es cuando ya alcanzas un nivel elevado de intuición. Y eso ocurre tanto en las mujeres como en los hombres. Por eso, cultivar el silencio, la contemplación, la creatividad y el autoconocimiento es clave. Jung diría que solo quien se atreve a bajar a los abismos del inconsciente puede emerger con una visión más clara del mundo. Por eso decimos que este camino no es fácil, porque la atrofia mental colectiva lo que tiene en realidad es un síntoma de una desconexión profunda con el alma. No entendemos por qué hemos dejado de escuchar. No comprendemos por qué hemos olvidado cómo simbolizar. Y la psicología junguiana nos recuerda que la verdadera comprensión no es una acumulación de datos, sino una alquimia interior. Recuperar el símbolo es recuperar el sentido, y recuperar el sentido es quizás la única forma de sanar nuestra mente colectiva antes de que sea demasiado tarde. Intentar en la medida de lo posible no dejarnos atrofiar, porque una vez atrofiados ya podrán hacer lo que quieran. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.